Bueno, hola, ¿cómo estás? Hola, Bueno, no sé, ¿querés presentarte? dale. Decir tu nombre. Bueno, mi nombre es Laura. Te cuento dónde trabajo, eso. Sí, como vos Bien. quieras. Soy maestra jardinera y soy psicopedagoga. Y primero trabajé mucho tiempo dentro de la sala como maestra y hace ya varios años que solamente trabajo en equipos de orientación. Y trabajé en todos los niveles, en jardín, en primario, en secundario. Genial. Bueno, para empezar quería saber cómo vos describirías el concepto de ansiedad aplicada en el ámbito escolar. O sea, cómo vos lo ves? Y mira, dentro de la escuela, ¿no? Claro, sí. En la escuela. Lo que nosotras vemos es chicos que lo vemos en la escuela, pero en realidad lo que vemos es lo mismo que se ve en la sociedad en general. Chicos que están atravesados por esto de que todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser inmediato, todo tiene que ser fácil. Por eso te digo que hay cosas que en la escuela se ven, pero que son también a nivel general. Como que la idea de que hay cosas que representan un proceso y que requieren tiempo, es hoy algo que no se acepta. Entonces, eso, lo que más vemos es eso, es como una necesidad de que todo pase rápido. Después hay un montón de signos que uno ve en donde puede sospechar que ahí hay una conducta ansiosa, que a veces se traducen en el cuerpo. Entonces nosotros nos encontramos con adolescentes que tienen los síntomas propios de la adolescencia que pueden aparecer en el cuerpo, como tener acné, pero exaltados, sobresaltados, ¿no? Sobresalidos. Claro. Entonces hay chicos que, y esto es una problemática grande, que empiezan, además de esas cuestiones como lógicas de lo evolutivo, empiezan a autoagredirse. Entonces hay chicos o chicas que se lastiman. Y eso se ve mucho, ¿no? O sea, hay cuadros de ansiedad que después desembocan en conductas así. Ok, perfecto. ¿Cuáles considerás que son las principales causas de la ansiedad? Bueno, un poco eso que te decía antes, que de la forma en que vivimos, ¿no? Como esto de no dar lugar a los procesos, a que cada cosa lleva su tiempo, a que hay como una única forma de ser un buen alumno. Entonces ahí se dan muchas cuestiones así de comparación, presiones de parte de la familia muchas veces, los chicos que se comparan entre ellos y entonces si no sos igual que el alumno tipo modelo, entonces te sentís, tenés una percepción de vos como fallida, como que sos vos el que no encaja, sos vos el que está mal. Sí. Entonces, bueno, eso. Ok. Bueno, igual lo dijiste recién, yo tenía una pregunta acá que era ¿qué tanto influye la presión académica en la aparición de ansiedad en los estudiantes adolescentes? Bien. A ver, presión académica podemos pensar como que puede venir de dos lugares, a veces uno potencia al otro, ¿no? Puede ser la familia por un lado, sí, pero a veces es la propia institución escolar. Entonces todo recae sobre el estudiante porque por un lado o el otro se siente tironeado. Sí. Ahí, en mi experiencia, es muy importante el trabajo que se puede hacer desde la escuela, ¿no? Pero para eso la escuela tiene que poder ubicar que no todo tiene que ver con el rendimiento académico. Entonces, si uno recibe una familia que lo que hace es ejercer presión, es la escuela la que tiene que poder ayudar a poder no ser un obstáculo en el proceso de ese alumno, porque muchas veces la causa más grande de ansiedad es intrafamiliar, o sea, claro, viene de la familia. En otras ocasiones no es la familia y sí es la escuela. Ahí también uno podría pensar que no todas las escuelas son para todos los chicos. Eso me pasó muchas veces, de trabajar por ahí en escuelas con una exigencia muy grande de lo académico y chicos que no están dispuestos a eso. Entonces ahí también es como, respondiendo a tu pregunta, sería como que puede venir de escuela y de familia y ahí hay que evaluar qué es lo mejor para cada estudiante. Ok, perfecto. Tengo otras preguntas acá, que igual ya has mencionado algo relacionado, pero bueno, ¿cuáles son los síntomas o conductas más comunes que te permiten identificar ansiedad escolar en
la ansiedad escolar en un adolescente. Ujú. ¿Qué vos ves en un adolescente que te hace pensar que que puede llegar a tener ansiedad? Es re importante eso, porque hay cuestiones que tienen que ver como con la personalidad, ¿no?, de cada chico. No sé, en general, una situación de exposición donde tenés que tomar la palabra frente a muchos o tenés que hacer un trabajo frente a todos, eso te puede inhibir y te puede puede aparentar que estás ansioso, por ejemplo. Pero eso sería un cuadro como bastante típico y común, sobre todo cuando en los primeros años de la secundaria, cuando son las primeras experiencias, que es distinto a lo que te venía pasando en la escuela primaria. Pero claro, en los niños, o en los adolescentes, en los estudiantes, en donde uno empieza como a aprender, empieza a tener algunas alertas, no es solamente una cuestión de nervios del momento, sino que empiezan a aparecer otras cosas. Entonces uno empieza a ver, por ejemplo, una conducta es algo evitativo. Faltan ese día, intentan en situaciones en donde sienten que se van a sentir expuestos, se escapan de eso, ¿no? Como algo más fóbico, que es huir de eso que te pone mal, en lugar de intentar enfrentarlo. Esa es como una señal clara. Cualquier adolescente que se siente nervioso frente a algo, puede ponerse colorado, puede en ese momento pasarla mal, tener un mal momento, pero después, cuando tiene sucesivas veces, va mejorando eso. Una persona con signos de ansiedad que persisten empieza a ser evitativo, esto que te decía, no va, prefiere que lo hagan otros. Sí. Bueno, yo hice una encuesta también para tener respuestas directamente de los adolescentes, tengan o no tengan ansiedad. Ajá. Y una de las preguntas era si frente a alguna situación que te genera ansiedad, o no sé, tenés una prueba o lo que sea, y te genera ansiedad, ¿faltás o no faltás al colegio? Ganó por, como que te diga, 50 o algo así, que sí, que faltaban. Claro. Y bueno, eso a mí como que me sorprendió. Bueno, pero eso tiene que ver también con lo que yo te decía antes de a nivel general. Hay como un mensaje de evita lo que te incomoda, ¿no? Como en lugar de enfrentarlo, porque eso en la vida van a haber situaciones que te incomodan, que te molestan, que no te son gratas. Y como que hay todo un mensaje de... hasta te digo de esta pavada de el ChatGPT, ¿no? Como resoluciones rápidas, ¿no? Como bueno, sí, en lugar de, bueno, sentate, pensalo. Y a veces es verdad que es una herramienta y se puede usar, pero para estas cuestiones emocionales no te alcanza el ChatGPT. El ChatGPT, cuando vos le decís, ¿qué hago cuando algo me incomoda y me pone nervioso? Tal vez te dice, evítalo, no vayas, pero sabemos que esa no es una solución, es algo evitativo. Sí, yo había pensado lo mismo. Lo del chat GPT, tipo, se me ocurrió por eso. De, bueno, no quiero hacer esto, listo. Voy con eso porque me genera inseguridad, claro, por ahí lo que pueda pensar yo o lo que pueda poner yo en algún trabajo, lo que sea. Bueno, y ahí el gran problema que yo veo que sucede mucho, que me parece que ahí también tienen que trabajar de manera como conjunta la escuela y las familias, en ayudar a esos estudiantes a enfrentar situaciones, no ser funcionales a que las eviten. Claro. Eso pasa muchas veces. Entonces ahí es clave ese trabajo conjunto. Fortalecerlo, porque cualquier estudiante ahí se puede sentir, y a cualquiera le molesta lo incómodo, sí, y es natural que lo tendamos a evitar, pero justamente en un momento, por eso yo lo ubico bien en los primeros años de la secundaria, después también no es que no pase, pero al principio sobre todo, si esos estudiantes no se los fortalece, no se los acompaña, es más fácil que tiendan a esto, a evitar. La ansiedad que vos me preguntabas aparece como en mayor medida con estudiantes que están solos. Sí. En niños y niñas o adolescentes que se sienten solos, cualquier comportamiento ansioso solamente escala, aumenta. Lo que ayuda es un otro que te pueda escuchar, con el que puedas hablar, que te pueda contar que le pasó lo mismo. Cualquiera de esas cosas alivian y hacen que esos síntomas que empiezan a aparecer, en lugar de crecer, empiecen como a disminuir. Ok, sí. Bueno, tengo otra pregunta que dice, ¿la ansiedad influye en el rendimiento académico? ¿De qué manera? Sí, un montón. Un montón, porque pensá que para aprender es necesario tener cierta calma, cierta tranquilidad.
y el comportamiento ansioso, detrás de la ansiedad, hay algo, te decía, que influye sí, y lo que uno te tiene que preguntar es, en ese comportamiento, en esa conducta que yo veo que me hace pensar que ahí hay un trastorno de ansiedad, ¿qué hay detrás de eso? Y en general lo que hay detrás de eso es inseguridad, soledad, esto que te decía, tendencia a compararse con otros, autoestima baja, sensación, hay algo que se llama experiencia de inadecuación, ¿viste? Que es esto de sentir que no encajás. Hay otra cuestión parecida a ese concepto, no me lo acuerdo ahora, pero que nosotras lo vemos un montón, que tiene que ver con lo que te decía de la autoestima, como de experiencia de fracaso, ¿viste? De que vos no vas a poder. Entonces, lo importante es eso, es la ansiedad se manifiesta con adolescentes que evitan, presentan signos en el cuerpo, evitan hablar, por ejemplo, no participan, y hacen las cosas para sacárselas de encima, sin implicarse a pensar. Entonces ahí no están desplegando sus habilidades de pensamiento, no están siendo ellos, están tratando solamente de que ese momento termine. Entonces, volviendo a tu pregunta de si impacta en el aprendizaje o en lo académico, 100%, porque no están a pleno, están totalmente condicionados y limitados en sus facultades. Ok, perfecto. Desde tu experiencia, algunos adolescentes ¿mostraron rechazo o cierta incomodidad o miedo hacia el colegio, tipo la institución? Mira, eso ahí es clave, depende de qué institución. Yo trabajé en distintas instituciones. En las escuelas en donde se puede armar una red que acompañe, que sostenga, y en donde ese estudiante, no te digo con todos, porque es medio idílico pensar que todo va a funcionar de acuerdo a como ese estudiante necesita, pero encontrar algún referente, ¿viste? Ese profesor, ese tutor, esa directora, alguien con el que él pueda sentirse o ella pueda sentirse que ahí hay un vínculo que lo contiene, que lo acompaña. Eso es lo clave. O sea, si no se puede armar algún tipo de red, el estudiante va a sentir que es un lugar amenazante la escuela. Entonces, el desafío es eso, es que encuentren que por lo menos alguien o una parte de la escuela está viendo lo que le pasa y puede tener alguna herramienta para ayudarlo. Que a veces no tiene que ver con herramientas, ¿viste? Teóricas. Lo que más necesita cualquier estudiante, y más en una situación así, es alguien que lo mire, aunque te parezca una pavada, ser mirados. A nosotras nos pasa mucho cuando hacemos talleres con chicos que nos dicen que se sienten invisibles. Entonces, ser mirado, escuchado, registrado, ¿viste? Cuestiones que tienen que ver con ser seres humanos. Sí. A veces en las escuelas, y cuanto más grandes son, yo trabajé en escuelas por ahí que tenían de cada curso 4 o 5, entonces ahí de alguna manera sos un número, y el ser un número para cuestiones como las que vos estás trabajando de la ansiedad es lo peor que puede sucederte, porque eso te anula, te borra, te transforma en eso, en el 18 de cuarto, séptima. Sí. Entonces eso para el que lo está atravesando es absolutamente negativo, la pasa mal. Ok, bueno, no sé si contesté. Sí. Ahí la pregunta. Sí, está perfecto. Vos decime si no. Yo tenía, en esta encuesta que te dije, también hice una parte que decía si la escuela que vos ibas ofrecía algún tipo de ayuda para las personas que tengan cualquier tipo de dolencia o padecimiento. Y había 3 tipos de respuesta. Sí, no lo sé. Sí, habrán votado. Tuve 40 respuestas más o menos la encuesta que yo hice. Sí, habrá ganado 5 personas, como que te diga. Y el resto eran no o no lo sé, como que ni siquiera estaban informados. ¿Qué opinas de esto o qué dirías que se podría implementar para poder cambiarlo o revertir la situación? Bueno, primero me entristece lo que decís, aunque no me sorprende, por lo que te dije en la respuesta anterior de ser invisibles, ¿no? Como si las escuelas hoy funcionan de una manera deshumanizante,
para las personas que no tienen un padecimiento tampoco está bueno, pero para quienes lo tienen es mucho más grave. Porque la escuela, yo en eso, ahí te voy a hacer como un elogio de la escuela. Yo creo en las escuelas, con todas sus fallas, pero creo que es un lugar en donde se pasan tantas horas por día ahí, que es un lugar muy importante para que circulen cuestiones humanas, para que circule algo afectivo, cualquiera sea el nivel, jardín, primaria, secundaria, ahora estamos hablando de adolescentes, pero en cualquiera, yo te hablo de la escuela en general, tiene que haber algo de lo afectivo circulando. Entonces, yo creo que una escuela que se transforma en esto de acá venimos a estudiar nada más y esto de ser un número, es la escuela que no, digamos, es la escuela que genera que solo 5 te hayan contestado sí. Uh-huh. Y todos los que te contestaron no sé, también me entristece porque ahí hay algo como de que no sentís que sea entonces tu escuela, ¿viste? Porque si ni sabés que eso está, porque tal vez no lo necesites vos, pero si tu amiga o alguien que vos conocés está necesitando algo y vos ni sabés si tu escuela cuenta con eso, aunque te digo más, que alguien conteste no sé, me hace pensar más en un no que en un sí, ¿no? Porque si no sabés también es porque no está visible, uh-huh. Es porque no está como muy presente, ¿no? Claro. En las escuelas que yo trabajé, en donde hay una intención de acompañar, es imposible que vos como alumno o como alumna no lo sepas, porque hay mucha cosa visible para que no te des cuenta. Uh-huh. Y después en la parte de la pregunta que me decís, ¿qué se podría hacer? Yo creo que hoy, aunque sé que no pasa, todas las escuelas deberían tener yo lo llamo equipo de orientación, antes se decía gabinete, sí. En algunas lo siguen llamando así, pero debería tener un equipo de personas de lo que tiene que ver con la salud mental, porque una escuela es eso que te dije antes, es el espacio que recibe todos los días a muchas personas que les están pasando un montón de cosas, uh-huh. Y que por supuesto que el objetivo de la escuela es lo académico, pero no solamente. Yo en eso tengo una posición clara de que la escuela tiene que acompañar, y acompañar a una persona no es acompañarla nada más en su aprendizaje, es acompañarla de manera más integral, con todo lo que le esté pasando. Y ahí es verdad que muchos profesores te dicen, no, pero yo no tengo herramientas para una chica que tiene ansiedad, un trastorno de no sé qué, y es verdad que no las tienen, pero por eso es que la escuela como institución tiene que estar armada de manera tal de que esos profesores también estén acompañados por este equipo del que te hablo. Yo trabajo así, trabajo con, nosotros somos varias psicopedagogas y nos dividimos los cursos, ¿viste? E intentamos acompañar a los profesores y a los estudiantes, y a las familias, claro. Y a los directivos. Es como, por eso te hablaba antes de armar una red, ¿viste? Sí. Y entonces ahí sí creo que los chicos y las chicas que asisten a una escuela en donde eso está, ante cualquier situación que pasa, tenés a alguien a quien acudir. Y ahí agrego algo más, no es que sea alguien al que vas a acudir tiene una varita mágica y resuelve todos los problemas, pero tiene por lo menos algunas herramientas y la intención sobre todo de querer acompañar. Uh-huh. Ok, perfecto. Bueno, ya para cerrar, ¿qué mensaje considerás importante transmitir sobre la ansiedad escolar y el acompañamiento emocional? Y también, ¿qué le dirías a esos jóvenes que están pasando por alguna situación así que les genere ansiedad o qué sé yo, que se sientan como reprimidos y que no lo puedan decir porque sientan que es como un tema que es un tabú? Tipo tabú, claro. Bueno, un montón de cosas ahí, pero... explayarte lo más que quieras. Bueno, un poco en la respuesta que te di antes, algo de esto te dije. A mí me parece que cualquier estudiante tendría que poder encontrar en la escuela alguien a quien contarle esto que le está pasando. Ahí es muy importante también que los profesores le den lugar a esto, porque si un estudiante se anima a decirlo en la clase, no sé, invento de geografía, y el profesor o la profesora está orientado, no, porque tenemos que terminar con el tema que estamos viendo, y anula eso, esa persona que ahí se animó por algún motivo, se mete otra vez para adentro. Entonces, por eso te hablaba de que tiene que haber como una decisión institucional de querer acompañar lo que les pasa a las personas. Esto genera un montón de debates porque a mí me pasa en la escuela que hay docentes que dicen, no, bueno, pero acá se viene a aprender y los problemas se resuelven afuera. Eso es un discurso. Por eso yo te decía que es una decisión de la institución dónde te parás, en qué lado te parás. Uh-huh. Yo me paro en el lado en donde tengo claro que en la institución se viene a enseñar y a aprender, pero a mí me parece que no se puede dejar afuera
todo lo que nos pasa, porque uno no aprende separando, ¿no? Ahora solo soy un cerebro incorporando información. Vos siempre sos un ser integral, que te pasan un montón de cosas. Entonces me parece que la escuela tiene que dar lugar a eso. Claro. Después dijiste algo más en tu pregunta. ¿Qué le dirías a los jóvenes que se sienten así o qué consejo darías? Ahí me parece, lo que les diría es, ustedes van a una escuela y en la escuela alguien puede escuchar lo que les pasa, hay alguien que los pueda escuchar, y ahí también, así como hasta ahora te dije todo lo que la escuela puede y para mí tiene que hacer, hay algo importante también que hay que tener claro. La escuela es un ámbito educativo, no terapéutico. Uh-huh. Entonces, lo que también le diría a ese estudiante y a su familia es que, además del apoyo de la escuela, que es clave, va a necesitar un espacio terapéutico. Claro. Porque la escuela no puede, yo soy psicopedagoga, pero no son pacientes míos los que yo acompaño. Entonces, lo que yo ahí hago es, hablo con la familia, hablo con ese estudiante, genero una confianza y sugiero a la familia, derivo a un profesional de la salud mental. Entonces empiezan un espacio de psicología, hay un montón de personas que trabajan especialmente cuestiones vinculadas a la ansiedad. Entonces, si vos me preguntás cuál es el escenario ideal, una escuela que escuche, que mire, que no invisibilice y que articule para que ese estudiante cuente con un espacio terapéutico por fuera. Nosotras una parte de lo que hacemos es, después trabajamos articuladamente con esas personas. Entonces ponele, yo hablo con la psicóloga de fulanito, que me cuenta, no me cuenta cuestiones íntimas, pero claro, sí me cuenta cuestiones de, qué está trabajando, qué podemos hacer desde la escuela para favorecer ese trabajo que está haciendo. No sé, una vez tuvimos un caso de un chico que no quería venir a la escuela, entonces había dejado directamente de venir, que fue después la pandemia, eso no lo hablamos y es un punto. Sí. Ahora me acordé de que te quería decir algo de eso, porque la pandemia también fue un punto de inflexión. ¿Sentís que después de la pandemia hubo un cambio? Sí, para peor. Sí, obvio. Sí. Sí, pero te digo porque a veces algunos decían, no, pero de esto vamos a salir mejores, va a ser... En la escuela fue tremendo, porque una de las cosas que pasó fue que una de las cosas que hablamos antes de la evitación con la pandemia fue una norma, fue una indicación, o sea, nos teníamos que quedar en nuestras casas. Uh-huh. Entonces, para muchos estudiantes, eso fue como al principio un refugio, viste, de quedarse, pero después fue algo que solamente lo llevó a una conducta de meterse para adentro, de ensimismarse y de cortar lazo con el afuera, con el exterior. Entonces eso fue grave. Y nos pasó que un chico no quiso, cuando se restablecieron las clases, no quiso venir. No había manera, la mamá nos pedía por favor ayuda. Y ahí hicimos todo un trabajo de sostener para no cortar la escolaridad. Sostener alguna parte, aunque ya se había restablecido la presencialidad, sostener una parte remota. Buscamos un profesor que sí tenía buen lazo con él, ¿viste? Para que tenga algunos momentos que se encontraba remotamente, pero solo para conversar un rato con él. Logramos que empiece terapia y así de a poquito se armó como un plan de vuelta, pero paulatino fue, gradual. Entonces él no empezó a venir todos los días como los demás. Venía una vez por semana, después 2. En eso es donde te digo que si la escuela tiene la intención de acompañar, se pueden armar, nosotros lo llamamos configuraciones de apoyo, que son como ajustadas a la realidad de cada persona. Claro, sí. ¿Viste? No es que es lo mismo que le sirvió a él, te va a servir a vos o al que venga dentro de 5 años. Es como tener, eso es lo singular también, ¿viste? Atender a lo particular de cada situación. Nos pasa que llegan chicos con el mismo diagnóstico, del que vos estás hablando, de la ansiedad, trastorno de ansiedad, y las manifestaciones son re distintas. O sea, los diagnostican de igual manera, pero esa ansiedad se muestra diferente en cada uno. Entonces, lo que vos tenés que armar para acompañar no va a ser lo mismo en un caso que en el otro. Uh-huh. Lo que pasa es que todo esto, Sofi, lo que sucede es que lleva tiempo, no es fácil, porque no es tipo, ¿qué hay que hacer? Fíjate en el cuadernito, en el librito, en la página tal. Claro. No, es como sentarte a pensar cada vez, ¿viste? Sí. Y entonces por eso te decía al principio de la charla que como vivimos lamentablemente en una sociedad con mensajes de esto, de la inmediatez y que lo que lleva tiempo en realidad es una pavada y no conviene, entonces de alguna forma
esto es lo que creo yo, la escuela tiene que ir en contra de esa lógica. La escuela tiene que hacer algo, yo digo, contracultural. Lo cultural ahora es esto, es rápido es mejor, las cosas que llevan tiempo en realidad ya no sirven. Bueno, la escuela como institución tiene que decir, no, pará, en algunas cosas hace falta ir despacio, algunas cosas no son tan sencillas de resolver. Pero bueno, es una decisión de cada institución y después hay otro montón de problemas que tienen que ver con los recursos que cada escuela tiene. Recursos no solo económicos, sino humanos. Claro, entonces, sí. Hay veces que te dicen, yo conozco compañeras mías, colegas, viste, que te dicen, yo trabajo en una escuela, psicólogas, por ejemplo, y una psicóloga para toda la escuela. Sí, entonces, vos ahí decís, pero ¿qué? ¿No tenés la intención de acompañar? Puede tener la intención, pero es inviable. Eso también pasa un montón. Sí, ok. Bueno, ahora sí ya para cerrar, no sé, ¿nos querías decir algo? Un mensaje, lo que sea, para cerrar, lo que vos quieras decir. O si no, como vos quieras. Sí, lo que te quiero decir es que, no sé, no me acuerdo bien para qué materia me dijiste que es este trabajo. Son para 2 materias. 2 materias. Geografía y una materia que se llama Proyecto de Investigación. Bueno, me parece hermoso que en el cierre del secundario se abra un espacio para tratar temas así. No sé si te sugirieron temas y vos elegiste de una lista o a vos se te ocurrió. No, se me ocurrió a mí. Eso me parece, el mensaje que quiero dar es ese, que me parece re importante que se hable de estas cosas. O sea, que vos lo estés trayendo en un trabajo, no sé si después harán una presentación, me parece eso que está buenísimo, porque viste que ahora hace poco salió una ley de salud mental y bueno, ya no hay diarios tanto de papel, pero sí de las redes y demás, es un tema del que hay que hablar, porque no es que una persona puede tener ansiedad. Una vez conocí a alguien que es muy... Es mentira que eso le pasa a poca gente, le pasa cada vez a más gente. Y en eso también hay mucho debate de, pero antes no pasaba, yo antes no tenía. Y eso lo que creo es que no pasaba, sino que muchas cosas se tapaban, no se ponían sobre la mesa, no se conversaban. Y también es verdad que ahora vivimos de una manera en donde posiblemente pasen mucho más. Eso, o sea, las dos cosas. Pero no es que solo ahora hay trastornos de ansiedad. No es un mal nada más de la época, digo. Sí, en algún sentido, pero antes había un montón de cosas que no se hablaban. Entonces el mensaje final que quiero dar es que me parece re importante hablar de estas cosas. Y esta es una forma de hacerlo. Bueno, muchas gracias. Bueno, de nada.